Y en Venezuela también otros 3 diputados esperan que se respete la voluntad popular. Se trata de parlamentarios suplentes que fueron electos el pasado 6 de diciembre. Permanecen tras las rejas en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia, el SEBIN, pese a que desde su proclamación ellos gozan de inmunidad parlamentaria. Enzo Prieto, Gilberto Sojo y Rosmith Mantilla son 3 de los llamados presos políticos a quienes sus abogados denuncian se les está violando el debido proceso. Enzo Prieto, Gilberto Sojo y Rosmith Mantilla son 3 de los llamados presos políticos a quienes denuncian se le está violando su inmunidad. Debieron, señalan sus abogados, quedar en libertad desde hace un mes cuando obtuvieron apoyo mayoritario en las parlamentarias. Sin embargo, permanecen tras las rejas. Son 3 diputados que tienen inmunidad parlamentaria y que se encuentran indebidamente presos en este momento en los calabozos del SEBIN. Ellos deberían recuperar su libertad inmediatamente porque ya fueron proclamados. A lo largo de la historia en Venezuela, varios de los denominados presos políticos han quedado en libertad luego de salir electos como diputados. Señalan los abogados que no tendría que ser diferente en esta oportunidad. Tenemos el caso del comisario Mazuco, tenemos el caso de Pilieri, es decir, hay innumerables situaciones jurídicas parecidas que les otorgan pues la libertad a estas personas en virtud de su designación. En las puertas del Palacio de Justicia se encontraban los abogados de Rosmith Mantilla a la espera de su primera audiencia de juicio. Sin embargo, no hubo despacho del Tribunal 25. La abogada Teresly Malavé pide se respete la voluntad del pueblo que los eligió y la Constitución venezolana. Como no hubo despacho ni secretaría, no pudimos tener conocimiento real de la solicitud de libertad que planteamos desde el mismo momento que los tachirenses eligieron a Rosmith Mantilla como diputado. Instamos, sí, a los jueces a que se cumpla el debido proceso, es tan sencillo. Recuerdan que los funcionarios públicos que violen la inmunidad de los parlamentarios podrán ser castigados penalmente. La inmunidad parlamentaria es una garantía que le da la Constitución a estas personas para que puedan ejercer su cargo sin apremio, sin coacción, libremente. Recordemos que Rosmith Mantilla lleva 1 año y 7 meses tras las rejas en el Servicio Bolivariano de Inteligencia en el Helicoide. Se le acusa, entre otras cosas, de asociación para delinquir durante las protestas del mes de febrero del 2014. Desde Caracas, en Venezuela, para NTN 24, Nicole Colster. Sobre el tema vamos a hablar con Raúl Arrieta, doctor en Derecho Constitucional y también en Ciencias Políticas. Además fue agente de Estado para los Derechos Humanos. Gracias por estar con nosotros, doctor Arrieta. Bienvenido a la mañana de NTN 24. Buenos días, muchas gracias por esta invitación y la posibilidad de conversar con ustedes, con Ruth y con Karen. Vamos a hablar del caso particular de estas 3 personas, 3 jóvenes, porque tienen aproximadamente 30 años. Uno ha sido señalado de ser el autor intelectual de incendios a edificios públicos, privados, causar graves daños, también obstrucción de vías públicas y asociación para delinquir. Esto durante las protestas antigubernamentales. Otro, en cambio, de haber formado parte del campamento estudiantil de protesta. ¿Qué debe pasar con estos diputados alternos, suplentes, que fueron elegidos precisamente por el voto popular y que dicen además no estar presos, sino secuestrados? Bueno, mire, la situación es bastante compleja porque el Ejecutivo sistemáticamente, a través de los órganos del poder público que controla, ha insistido en esas posiciones. Ahora bien, al haber sido ellos electos diputados alternos o suplentes, como los llaman la Constitución, desde el momento que ellos se pretendan incorporar a la Asamblea Nacional, ellos gozan de inmunidad. La inmunidad es a los solos efectos de aquellos diputados que se encuentran en el ejercicio de sus funciones. Por ello de aquí que es importante que a esos diputados se les incorpore a la Asamblea Nacional. Esa es la solución que hay. Ahora, señora Arrieta, hay otra duda frente al tema de la inmunidad y es por estos 3 diputados opositores que el Tribunal Supremo de Justicia había ordenado suspender su proclamación y que ayer fueron finalmente proclamados por la mayoría opositora en la Asamblea Nacional. Leemos el artículo 200 de la Constitución Nacional de Venezuela y dice: los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación. Lo que quiere decir que estos 3 diputados
Así es. Tenían inmunidad. Y además, continúo con este artículo, dice, los funcionarios públicos o funcionarias públicas que violen la inmunidad de los integrantes de la Asamblea Nacional incurrirán en responsabilidad penal y serán castigados de conformidad con la ley. Le pregunto, en este caso, ¿qué es lo que premia? ¿La Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, que dice lo que acabo de leer textualmente, que es muy clara, o lo que dice un Tribunal Supremo de Justicia, que es el máximo tribunal de la nación? ¿Qué pasa acá? Porque ya Pedro Carreño lo decía ayer, todas las decisiones que tomen estos diputados van a ser, no van a ser consideradas, no van a ser tomadas en cuenta porque se van a considerar como nulas. ¿Qué pasa acá? Mire, la solución está en la propia Constitución, como usted señala. Por ello es que el tribunal corrió a dictar una medida cautelar para proteger que no se designaran a estas personas. Me explico. Los diputados a la Asamblea Nacional gozan de inmunidad correctamente, como usted lo ha señalado, desde el momento de su proclamación. ¿Quién los proclama? El Consejo Nacional Electoral. Ellos fueron proclamados por el Consejo Nacional Electoral como ganadores de las elecciones. Después de ello, sin considerar la decisión del Consejo Nacional Electoral, recurren a la Corte, al Tribunal Supremo de Justicia, a la Sala Electoral, y solicitan como medida cautelar que se suspendan la proclamación y que se deje sin efecto todo lo actuado por el Consejo Nacional Electoral. Resulta que eso viola nuevamente la Constitución y viola el Código de Procedimiento Civil y viola la propia jurisprudencia vinculante de la Sala Constitucional respecto a los plazos y los periodos en los cuales se deben interpretar las normas del Código de Procedimiento Civil, que es muy sencillo. Durante la vacancia de los tribunales, y te ha señalado expresamente cuáles son las fechas, no pueden los tribunales dar despacho, no pueden sentenciar, no pueden tomar medidas, salvo los amparos constitucionales. Ahora, ¿qué es lo que quiere hacer la Sala Electoral? Un amparo cautelar que va acompañando a una medida de nulidad sobre la cual no podían ni haber admitido, ni mucho menos haber sentenciado, otorgar un amparo cautelar. Es decir, le ordena al Consejo Nacional Electoral que no totalice, que no proclame, que todas las prohibiciones que la ley le permite al Consejo Nacional Electoral hacer. Pero resulta que esa sentencia es inejecutable por dos razones. Una, por aspectos constitucionales procedimentales. El tribunal no estaba capacitado para dictar esa decisión. Y en segundo lugar, porque los hechos que pretende suspender ya se consumaron, ya se efectuaron. En tercer lugar, adicionalmente, la sentencia no dice quién es el autor del daño que se le está ocasionando a esos presuntos 3 personas que podrían haber sido proclamados diputados y no lo fueron. Entonces, ¿y quién protege a los electores? ¿Y quién protege a los que sí fueron proclamados por el Consejo Nacional Electoral? Por eso es que, además del procedimiento írrito, no hubo contraparte, no está dirigido a nadie, en particular esa decisión. Entonces, ¿cómo se ejecuta? ¿Quién la ejecuta? ¿Contra quién se ejecuta? Vamos a agradecer Entonces, a Estado. esto es una muestra más de cómo... Sí, perdone. Sí, prosiga por favor con la idea. Una muestra más de que aquí sencillamente la captura de los poderes públicos por parte del Ejecutivo. Vamos a agradecer las respuestas que ha dado aquí en la mañana. Raúl Arrieta nos ha acompañado, doctor en Derecho Constitucional y también en Ciencias Políticas. Un buen día para usted, doctor. Gracias. Muchas gracias a ustedes.